pues vamos a empezar con La vida es sueño. Para ello vamos a situarnos primero en el contexto de la época, el teatro del siglo XVII. Es el momento de máximo esplendor del teatro español. No ha tenido una época como aquella hasta ahora todavía, por varios motivos. En primer lugar, porque se consolida lo que se conoce como el teatro nacional. Se crea toda una infraestructura en torno al teatro en varios sentidos. En primer lugar, se crea por primera vez un espacio único destinado a la representación teatral, que son los conocidos corales de comedias. Existen muchos en España, luego los comentaremos. Hasta entonces el teatro había sido muy deambulante, muchas veces teatro de títeres, los títeres de Cachiporra que comentábamos en el club anterior, y ahora ya hay un espacio dedicado exclusivamente a la representación teatral. Además, los actores ya pueden vivir de ello, viven dignamente. Sí que hay una concepción moral un tanto dudosa, ¿no?, de las actitudes de este tipo de personas, pero pueden vivir desahogadamente con este tipo de actividad. Además, hay un público consolidado, el teatro surge, renace, porque hay un público que asiste asiduamente al teatro, si no el teatro sin público no sería nada. Y por último, se crea una legislación teatral para regular la actividad y los contratos de los actores y de las actrices. La fiesta dramática solía durar unas 2 horas y media, 3 horas, porque no solo se representaba la comedia, era todo un espectáculo que giraba en torno a esa comedia. En primer lugar, empezaban con unos acordes que avisaban al público de que la obra iba a empezar, que fueran tomando asiento el que tuviera asiento, porque luego veremos que no todo el mundo estaba sentado. A continuación a esto le sigue una loa que tenía el objetivo de presentar a la compañía y de captar la benevolencia del público. Esto es un término muy común en oratoria, en retórica, que es el de la captatio benevolentia, y que lo seguimos viendo en discursos políticos, en presentaciones de libros incluso, que consiste en intentar que el público esté benevolente ante la obra que se va a presentar, ¿no? Siempre pues tirar un poco hacia lo bajo para que luego se sorprenda de lo que va a ver. A esto ya le sigue la comedia propiamente dicha, que se divide en 3 actos. Cada acto duraba una media hora, en total pues 1 hora y media. Sí, era largo al final el espectáculo. Y entre cada acto había pequeñas piezas que suplían un poco las carencias de la obra. Porque, por ejemplo, tenemos una obra muy cómica, pues igual necesitamos alguna pieza un poco más trágica. Pues se hacía una pequeña pieza trágica ajena a la representación para poder suplir un poco todos los géneros. Y por último acababa con una mojiganga, que era el fin de fiesta, digamos, bailes, chistes, música, que ya cerraba el espectáculo. En cuanto a los corrales de comedias nacen no en el siglo XVII, un poco antes, a mediados del siglo XVI, en toda Europa, asociados a las cofradías. Las cofradías son pequeñas asociaciones que se encargaban de ayudar a los más necesitados. Entre los corrales más famosos pues está el de Almagro, que es del año 1629, que actualmente se conserva íntegro. Hay alguno más antiguo, como es el de Alcalá, pero es del año 1601, pero está, pues muy pocos restos quedan de él. Los teatros, como digo, surgen relacionados a estas cofradías, una de las más famosas es la Cofradía de la Pasión, que el ayuntamiento le concedió el monopolio de toda la actividad teatral en Madrid, a cambio de que gestionasen los hospitales. ¿Cómo hacían? En el hospital, en el patio del hospital, representaban. Les venía muy bien porque era un espacio cerrado, podían poner una taquilla para cobrar entrada de los que querían asistir a la representación, pero llegó un momento que era insostenible. No podían en un hospital hacer fiestas, hacer música, hacer escándalos. Entonces las cofradías decidieron comprar sus propios corrales. En los patios de vecindad alquilaban y representaban allí. ¿Qué pasa? Que las ganancias no eran suficientes como para atender a todos los enfermos, a todos los necesitados que tenían. Y es en este momento en el que el Ayuntamiento de Madrid decide hacerse cargo de toda la actividad teatral de la ciudad y las cofradías se desvinculan por completo de la actividad teatral. En este caso, en Madrid, los teatros más importantes eran el Teatro del Príncipe y el Teatro de la Cruz. En cuanto a la estructura física, los corrales eran espacios no muy amplios, realmente era el hueco que quedaba entre las 4 paredes de los edificios que lo rodeaban. Eran espacios descubiertos, sin embargo se solían poner techos por varios motivos, no solo por la condición meteorológica, que si llovía o había algún tipo de adversidad pues no se podía representar, sino también para homogeneizar la luz y que hubiera una luz uniforme en todo el espacio. Las primeras zonas eran las destinadas para los mosqueteros. Los mosqueteros eran personas no nobles que querían asistir al teatro, tenían que estar de pie en la parte más baja junto a las mujeres que estaban en la cazuela, que era la parte anterior. Era muy frecuente que los mosqueteros lanzasen ratas y ratones a las mujeres en la parte de la cazuela, pues para ver un poco la reacción.
Seguidamente están las gradas para personas nobles y los aposentos para las autoridades y el clérigo. Era la zona que ya podían estar sentados, la zona para las personas más adineradas. En cuanto al escenario, estaba elevado. Por primera vez es un escenario elevado. Hasta entonces representaban las plazas de los pueblos, títeres a pie de calle, ¿no? Elevado 1 metro, 1,5 metros. Y en la parte de abajo se aprovechaba también para los pequeños efectos especiales que podían realizar, como trampillas, y también era la zona de vestuario de los actores. Imaginaos, en 1 metro, 1,5 metros se tenían que cambiar de altura. En cambio, las mujeres se cambiaban en los laterales. El teatro medía unos 8 metros de largo por 5 metros de profundidad. Tampoco era muy pequeño, era bastante amplio para el espacio que tenían, y además se aprovechaba también la fachada del edificio. Se ponían 9 habitáculos, 3, 3 y 3, en los que se representaban pequeñas escenas. En cuanto a los decorados, se trabajaba mucho por metonimia. La metonimia es, por ejemplo, si quiero representar un bosque, pues pongo una pequeña planta, ¿no? Y ya se entiende que estoy en un bosque. Y trabajaban así con los objetos. Y otro papel, o sea, otro personaje muy importante en la actividad teatral era la música. La música estaba presente siempre, había una esquina destinada para ellos, y no solo estaba presente a lo largo de la comedia, sino, como he dicho, en la loa, en la mojiganga e incluso en ese inicio de fiesta con los acordes iniciales. En cuanto a las compañías de actores y actrices, solían tener unos 20 miembros. Como he dicho, eran personas que vivían holgadamente, vivían sin preocupaciones, sin embargo estaban muy señaladas por las altas clases sociales, que no les permitían recibir los sacramentos porque decían que estaban cometiendo pecados. Había actrices y actores muy reconocidos, entre ellas María Riquelme, de la que en todos los tratados de teatro de la época se dice que era capaz de cambiar el color del rostro de su cara en función del personaje que estaba representando. Y otro personaje muy importante en las comedias, evidentemente, es el autor de comedias. El autor de comedias no es la persona que escribe las comedias, es el director, que en la época se conocía como autor de comedias. El que las escribía es el poeta, aunque no sea poesía, se les llama poeta. Y el autor de comedias era el encargado de comprar la obra al poeta y luego gestionar pues, toda la compañía, organizarla, etc. En cuanto a la representación, en Madrid había espectáculos todos los días había representaciones. Eso es el gran cambio. Hasta entonces había representación 1 o 2 días a la semana, y ahora hay representaciones todos los días de la semana. Hay una época que es la época de máximo esplendor del teatro, que es en torno al Corpus Christi. En torno a esa fecha se representan muchísimas obras de teatro, sobre todo autos sacramentales, y este momento es el que se puede decir como el inicio del curso del teatro, ¿no? Es el que se firman los contratos, se presenta la cartelera anual y se programa toda la actividad teatral que va a realizar una compañía. En verano la actividad teatral baja bastante por las altas temperaturas, pero en invierno, en otoño y invierno, se retoma con normalidad. Vamos a ver un poco, como digo, es un teatro muy consolidado. Vamos a ver un poco dinero, precio, cuánto podía valer ir al teatro, cuánto podía valer comprar una comedia, ¿no? Pues el poeta, que es el que digo que vendía la obra, se la vendía al autor de comedias, y muchas veces este autor de comedias, cuando ya se había lucrado lo suficiente, la revendía a una compañía menor para poder recuperar un poco de lo que le había costado. Por ejemplo, una obra normal, sencilla, no un auto sacramental, los autos sacramentales eran muchísimo más caros, pues podía costar unos 800 reales, que equivale a unos 2.700 euros, que sería lo que pagase el director de la compañía para poder tener los derechos de esa obra, diríamos hoy en día, ¿no? En cuanto a la compañía, ¿cuánto nos podría costar traer una compañía a nuestra propia casa? Pues si quisiéramos una obra de teatro normal, que no fuera un auto sacramental, unos 200, 300 reales, que serían entre 700 y 1.000 euros. Pero si queremos un auto sacramental porque somos nobles, tenemos un palacio y queremos representar una obra así, pues serían unos 22.400 euros, que ya es una cifra considerable. En cuanto a los actores, había un salario mínimo, que eran 2,5 reales, que equivale a unos 8,50 euros. Sin embargo, de aquí para arriba, en función del papel que tenían, ¿no? Las que más cobraban eran las damas, que eran unos 34 euros. Incluso tenemos cifras de lo que podía cobrar un guardarropa, que eran 17 euros de ahora. Además, tenían una caja en la que se guardaban todo el dinero que sobraba de los sueldos que se repartían a todos, y ese dinero se iba acumulando y al final de la temporada se repartía equitativamente para todos los participantes. Y en cuanto al público, los más baratos, los asientos más baratos, pues serían unos 2-4 euros, que son 20-40 maravedís de la época, pero muchos mosqueteros, los que he dicho que se ponían en la zona de abajo, entraban sin pagar. Y esto es lo que hace que surja la figura del alguacil de teatro, que es el encargado de controlar que todo el mundo está pagando su entrada.
Pasamos ya a analizar un poco más lo que es el texto en sí. El siglo XVII no solo tiene una reforma a nivel logístico, compañías de teatro y demás, sino que hay una reforma íntegra en el texto, que es lo que conocemos como comedia nueva, que surge en el siglo XVII. El sintagma comedia nueva ya resulta bastante esclarecedor, sin embargo hay que hacer algunas matizaciones. El término comedia se utiliza el sinónimo de actividad teatral, de obra de teatro, no de comedia en el sentido de la comedia griega que conocemos o comedia latina, que son obras pues de personajes de baja estrato social, pues, historias burlescas, tramas sencillas, muy risibles. No, se utiliza comedia como actividad teatral. Y nueva porque quiere contraponerse a toda la actividad teatral anterior. El teatro del siglo XVI sabemos que bebe mucho de todo el teatro clásico, de la antigüedad latina y romana, y ahora lo que se quiere hacer es separarse por completo de eso. Para conocer cómo funcionaba el teatro, más allá de tener que leer evidentemente obras teatrales, es muy importante ir a los tratados, a los preceptos, a toda la información que habla, pues, metateatro, ¿no?, que diríamos. Y uno de los más importantes es El arte nuevo de hacer comedias, de Lope de Vega, que lee en 1607 por un encargo del conde de Saldaña y publica en el año 1609 como un apéndice de sus rimas. Lope de Vega lo que quiere hacer es adaptar el teatro a los gustos del vulgo, él llama vulgo al público, porque dice que de nada sirve hacer una comedia al más estilo griego romano si realmente no es lo que va a pedir nuestro público, ¿no? Hay que adaptarse un poco a lo que ellos piden. Sin embargo, deja, bueno, El arte nuevo es una obra también digna de ser leída, es muy larga, pero por fragmentos se puede leer. Es una clara ostentación también de que conoce perfectamente los preceptos de la comedia griega y romana. No es que no quiera utilizarlos porque no los conoce al dedillo, pero quiere adaptarse a su público. ¿Cuáles son los grandes cambios que trae la comedia nueva? Pues en primer lugar, mezclar lo trágico con lo cómico. En el teatro griego y el romano estaba muy separado, no existía esa mezcla tragicómica, pero él sí que lo hace. De hecho, utiliza algunos ejemplos, retoma el teatro de Plauto y dice que en muchas comedias de Plauto los protagonistas eran dioses. Los dioses son personajes que a priori no deberían aparecer en una comedia, deberían aparecer en la tragedia, que son temas más solemnes, personajes solemnes, etc. El segundo punto que cambia es el de las unidades dramáticas. Hasta entonces había seguido mucho las ideas de Aristóteles, que establece que una obra tiene que ser representada en un único día, con una única acción y en un único lugar. Sin embargo, la comedia nueva rompe por completo con esto, como hemos podido ver en La vida es sueño, que no hay una única trama, tenemos una trama de honor y una trama amorosa, no sucede en un único día, sucede en 3 jornadas y no sucede en un único lugar. ¿Por qué la comedia nueva quiere romper con esto? Pues porque dice que es inverosímil que en un día pasen tantas cosas, ¿no? Ya parece un poco inverosímil que en 3 días a nuestro pobre Segismundo le pasen tantas cosas, pues en un día mucho menos. También otra novedad de la comedia nueva es la división en 3 actos. Hasta entonces el teatro normalmente no se dividía, estaba tal cual, ¿no? Mucha gente puede pensar que esta división en 3 actos corresponde a la típica división de introducción, nudo y desenlace, pero tampoco es así, porque la introducción solamente ocuparía el inicio del primer acto, el nudo el resto del primer acto, segundo acto y la mayoría del tercero, y el desenlace solo los versos finales. Otra idea más, la idea del decoro. El decoro es el hecho de que cada personaje debe hablar y actuar acorde a su estatus social. No tiene que hablar igual un rey que un criado, que una mujer, que un hombre. Cada uno tiene que adecuarse. Y muy relacionado con esto está otro concepto nuevo que es el de la versificación. Cada verso está destinado a expresar unas ideas determinadas. No utilizamos el mismo verso para dar una idea alegre que para dar una idea triste. Está muy marcado por el ritmo de cada verso, ¿no? No utilizamos la misma música en las películas para una escena en la que los protagonistas están pasando un mal momento que por cuando están pasando uno bueno. Pues lo mismo con el verso. Y el otro gran cambio, que realmente deberíamos debatir un poco si es cambio, que es los temas. El honor es el gran tema de la comedia nueva, pero es un tema que ya hemos visto en el Cid, lo hemos comentado en el Lazarillo, lo volvimos a comentar el mes pasado en el Buscón, entonces bueno, ahí estamos. En cuanto a los ciclos que tiene el teatro del siglo XVII, hay 2 grandes escuelas, la de Lope y la de Calderón. Lope y sus seguidores y Calderón y sus seguidores. La escuela de Lope es un poco anterior, ocupa todo el primer tercio del siglo XVII y es una historia mucho más flexible, más libre, más espontánea. En cambio, la de Calderón, que va del segundo tercio del siglo XVII, del segundo cuarto, perdón, del siglo XVII hasta final de siglo, es una escuela mucho más estructurada, más estilizada, más rígida. No es tan flexible como la de Lope. Podemos pensar que al acabar el siglo XVII, este teatro muere,
pero no es así, ocupa gran parte del siglo XVIII hasta que llega el teatro neoclásico, que se separa mucho de este teatro porque busca la admiración extrema del espectador, sobre todo del público popular. Por ello, los grandes géneros del teatro neoclásico, que bueno, no vamos a tener la oportunidad de leer neoclásico ya el año que viene a ver si podemos, es la comedia de magia y la comedia de santos. Pasando ya a Calderón de la Barca. Calderón de la Barca nace en Madrid en el año 1600 en una familia noble. Esto le permite tener una buena educación, estudia en los jesuitas y después va a la Universidad de Alcalá y a la Universidad de Salamanca. Sin embargo, tiene una juventud bastante tormentosa. Su madre muere cuando él tiene 10 años y tiene tres hermanos, pero uno de sus hermanos es un hijo ilegítimo de su padre, lo cual ya trae bastantes problemas familiares. Sus hermanos no tienen muy buena relación con su padre, lo cual hace que el hermano mayor se marche a México, su hermana pequeña se mete a monja y el hijo ilegítimo lo acaban echando de casa por, supuestamente, mantener relaciones incestuosas con su medio hermana. Esto demuestra que... con la hermana monja encima. Bueno, la meten a monja después. Esto muestra cómo Calderón en muchas de sus obras tiene una gran obsesión por el incesto, un poco fruto de la situación que le había vivido en casa. Su padre se vuelve a casar con una mujer y al poco tiempo muere, y todo el odio que siente Calderón lo acaba pues focalizando en la mujer de su padre. Se ve envuelto también en una serie de riñas en la calle en las que acaban muriendo algunos hombres sospechosamente. Bueno, una juventud bastante tormentosa. Sin embargo, en 1635 fue nombrado dramaturgo de la corte y recibe el hábito de la Orden de Santiago, que era, como vimos, también lo había recibido Quevedo, que lo comentamos en el club pasado. Al final de su vida tan solo escribe algunos autos sacramentales, 2 autos sacramentales por año, que es poco, y más si lo comparamos con la producción de otros autores como Lope de Vega, que bueno, era una máquina de hacer comedias, y finalmente en 1681, a los 81 años, muere. El teatro, sí, bastante mayor, la verdad, para la época. El teatro de Calderón lo podemos dividir en 2 etapas. La primera etapa está muy cercano al teatro de Lope. Es un teatro que trata temas costumbristas, temas nacionales, entre ellos el alcalde de Zalamea sería un ejemplo. Y la segunda parte, que es un teatro mucho más simbólico, filosófico, poético, que sin duda es el ciclo en el que se enmarca La vida es sueño. Y en cuanto a temas, también tenemos 3 grandes temas: los dramas religiosos, que abarcarían pues toda esa colección de autos sacramentales que escribe Calderón, que por cierto con Calderón el auto sacramental llega a su máximo apogeo; los dramas filosóficos, como La vida es sueño; y los dramas trágicos, en los que incluiríamos El médico de su honra. Sí. En cuanto a La vida es sueño, tiene varias versiones, siempre vemos que nos pasa, que circulan varias versiones. La primera fue compuesta entre 1627 y 1629, fue representada en el año 1630 y fue impresa sin que Calderón lo supiera en Zaragoza. Siempre pasa en Zaragoza, todo sí. Zaragoza, sí. Sí, había una imprenta muy importante, estaba la imprenta de los hermanos Urus, que imprimía muchísimas de las grandes obras de la literatura española. Entonces, cuando Calderón aparece publicada en una antología con comedias de diferentes autores. ¿En qué año, perdona? En el año 1636 aparece publicada, sí. Calderón se entera y decide establecer él mismo cómo va a ser esa obra, reescribe la obra. Tenemos una diferencia muy notable entre la que se publica en Zaragoza de manera clandestina y la de Calderón, que incluyen una obra que se llama Primera parte de comedias de don Pedro Calderón. Y es unas diferencias del 40% de los versos, que es casi la mitad de la obra, es mucha diferencia. En cuanto a la trama de la obra, podemos distinguir 2 grandes tramas, la del honor y la del amor. Hay muchos críticos que dicen que la trama del amor pues la podríamos eliminar directamente porque no aporta nada. Sin embargo, otros establecen que están directamente relacionadas, hay una imbricación muy fuerte entre ambas y no las podemos separar. Sí que es cierto que los 2 protagonistas de la obra, Segismundo y Rosaura, sus vidas transcurren de manera muy paralela. Ambos aparecen al inicio de la obra con una identidad que no le corresponde. Hemos visto que Rosaura aparece vestida de hombre, Segismundo está viviendo una vida completamente alejada de la que le correspondería, y sus únicos objetivos y la evolución que ellos tienen es alcanzar su verdadera identidad y ser reconocidos y aceptados por sus verdaderos padres, por Basilio o por Clotaldo. Además, ambos personajes son claves en el despertar el uno del otro. Rosaura es fundamental para que Segismundo se dé cuenta de lo que está pasando, ¿no? Aparte de que ella la ve en la primera jornada, es ella la encargada de decirle: lo que viviste el otro día no fue un sueño, fue una realidad.
Y lo mismo Segismundo con Rosaura, pues él es el que le concierta ese matrimonio con Astolfo para solucionar así su problema del honor. En ese sentido, relacionado con el amor y el honor, hay varios temas interesantes que tenemos que tener en cuenta. El primero de ellos es el del disfraz masculino de Rosaura, con el que se inicia la obra. Aparte del interés visual que podía tener para el público, además recordemos que en la época había muy pocas actrices. Normalmente eran los hombres los que se vestían de mujer, pero no las mujeres las que se vestían de hombres. Sin embargo, esto es muy común en la época en los conventos. Era muy frecuente que mujeres se rapasen el pelo, se vistiesen de hombres y entrasen en los conventos. Los monjes que había allí se sentían misteriosamente atraídos hacia un hombre, algo que llamaba la atención, y estas mujeres les forzaban a tener relaciones sexuales. Cuando estos se negaban, ellas las acusaban de haberlas dejado embarazadas, y entonces ya pues la tragedia estaba... Pero qué lío. Sí, sí. Encima a veces, hasta que no morían, no se daban cuenta de que eran mujeres y lo asociaban con un milagro. No pensaban que eran mujeres desde un principio. Sí. Otro tema muy importante es el del incesto. Como he dicho, está muy presente en la vida de Calderón y así lo refleja en su obra. En este caso tenemos a Estrella, que se casa con su primo hermano, con Segismundo, pero es que a lo largo de toda la obra había sido cortejada por Astolfo, que es su primo. Es cierto que en la época el incesto entre primos hermanos estaba permitido, sin embargo no deja de ser bastante interesante. Asimismo vemos cómo la trama de los diferentes personajes están muy relacionadas entre sí, todos están conectados y así lo vamos viendo conforme vamos leyendo la obra, no vamos descubriendo que si esta es hija de no sé quién, que si esta tenía relación con no sé cuántos, el retrato que lleva Astolfo que también es muy esclarecedor, etc. En cuanto a la idea del heredero temido y la ficción fabricada, que es el gran tema de la obra, no es exclusivo de la vida de sueño, hay muchos textos anteriores que ya tratan este tema. Tenemos relatos mitológicos que hablan de ese odio de los hijos a los padres, que vemos que Segismundo odia a su padre en un momento dado de la obra porque, bueno, normal, ¿no? Lo ha encerrado muchos años en una torre. Esto lo podemos ver también en Edipo, que acaba matando a su padre. Lo vemos también en Urano, ese odio que tienen los hijos de Urano. Cronos lo acaba también castrando con ayuda de su madre y, bueno, acaba ocupando su trono. Y luego también es un patrón muy recurrente, en lo que hemos comentado muchas veces, el arquetipo biográfico del héroe. Es muy frecuente que en muchos héroes a lo largo de todos los tiempos, incluso lo podemos ver en textos y obras actuales, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Star Wars, que el héroe, en este caso Segismundo, nace bajo un precepto, un augurio que dice que va a ocurrir algo malo y los padres lo acaban abandonando. Esto es muy frecuente en muchos relatos y es lo que aparece aquí. Por otro lado, tenemos esta idea del horóscopo que está muy presente. También aparecía en un texto anterior, que es el de Barlam y Josafat. Josafat es un joven árabe a cuyos padres les informan de que su hijo se va a convertir al cristianismo. Entonces los padres lo que deciden es encerrarlo en una torre, vemos una clara relación con la vida de sueño, para ver si así pues, consigue librarse de eso. El hijo Josafat consigue escapar y en su huida se encuentra con un ermitaño cristiano. Le acaba viviendo con él, lo acaba criando y evidentemente acaba convirtiéndose al cristianismo. Esto luego lo comentaremos muy bien, pues esa relación entre el libre albedrío o la predestinación divina, sí, que pesa más, ¿no? Luego también hay un cuento de las 1001 noche, que es el durmiente despierto, que también está muy relacionado con esta idea de si estamos soñando o estamos viviendo. En este cuento se coge a un joven, el rey coge a un joven, lo emborracha, lo mete en su palacio y le hace creer que es el rey. Cuando el joven duerme, lo devuelve a su casa y se da cuenta de qué ha pasado. ¿Soy rey? ¿No soy rey? Pues esa toda la idea de la ficción fabricada, que está muy relacionada también con otro tema que tratamos cuando vimos el Buscón, que es la festividad del carnaval. Decíamos que en carnaval todos nos disfrazábamos de lo que no somos, ¿no? El rico se viste de pobre, el pobre se viste de rico, la mujer se viste de hombre, el hombre se viste de mujer, lo seguimos viendo hoy en día, ¿no? En carnaval todos los hombres se visten de mujeres, una cosa que sigue pasando hoy en día. Pues lo mismo aquí, ¿no? A Segismundo se le hace creer que es rey, pero en este caso resulta que es verdad. Vamos a ver ahora un poco la trayectoria de cada personaje de manera individual para destacar sus rasgos más característicos. Rosaura. Rosaura es una protagonista que en cada jornada aparece representada de manera diferente, ¿no? Tenemos ese tópico de la mujer fortis, la mujer fuerte, que es muy recurrente a lo largo de toda la obra. Es una mujer astuta, sabe cómo moverse para conseguir lo que realmente quiere, que es la aceptación de su padre y recuperar esa relación que tenía con Astolfo para poder recuperar su honor.
Y en el tercer acto aparece representada como una Virgo Bellatrix, que es una doncella guerrera, que era también un tópico frecuente en la época. En cuanto a Segismundo, la evolución de Segismundo es la más relevante a lo largo de toda la obra, pues pasa de ser un salvaje encerrado a ser rey de Polonia. Segismundo tiene que aprender que no controlar sus pasiones, no controlar sus impulsos, tiene un castigo, que es volver a la cárcel. De hecho, así ocurre, ¿no? La prueba es sacarle un tiempo, ver si puede gobernar de manera digna y si no, vuelve a prisión. Y eso es lo que tiene que aprender Segismundo, y así lo consigue, ¿no? Al final de la obra. En cuanto a Basilio, bueno, Basilio ha creado toda una estratagema, ha jugado a ser Dios, ¿no? A poder cambiar un poco ese destino, y es lo que le lleva a conseguir precisamente todo lo que quería evitar. Esto, muchos críticos señalan una reflexión que también a bastantes críticos actuales de hecho lo relacionan con temas pues, de hoy en día que están a la orden del día, como es que esa represión de los padres hacia los hijos solo puede dar la vuelta y tener una ira y un odio de los hijos hacia los padres por intentar reprimir, ¿no? Cosas que al final pues, son inevitables que pasen. Por su parte, Astolfo solo se mueve por un único deseo a lo largo de toda la obra, que es el de ser rey. Le da igual casarse con Estrella, le da igual lo que sea, él quiere ser rey. Y así se mantiene fiel en todo momento a Basilio para ver si puede conseguir ese objetivo. Luego tenemos a Clarín. Clarín es el gracioso de la obra, lo vemos su final, que nos resulta bastante ridículo, ¿no? Y por último, Clotaldo. Clotaldo es la imagen de la fidelidad completamente a un rey, a Basilio en este caso. Está cumpliendo en todo momento sus órdenes a rajatabla. Incluso tenemos aquí que plantearnos hasta qué punto es moral la actitud que tiene Clotaldo, ¿no? Porque es verdad que está siendo fiel, pero no deja de estar siendo cómplice de cómo se está encerrando una persona. O sea, esto es otra reflexión que tenemos que tener. La vida de sueño permite adentrarnos en una serie de temas universales que han estado presentes a lo largo de toda la tradición universal, entre ellos el tema de la libertad del hombre, el tema del libre albedrío, el tema de la vida como sueño, etc. Este tema de la libertad, Calderón era muy consciente por su condición de cristiano, de hecho llega a ser sacerdote, fue uno de los grandes objetivos que tuvo en su vida, ser sacerdote. Cuando por fin, ya muy mayor, se hace sacerdote, justo por esas fechas acaba saliendo que tiene un hijo. Tiene que reconocer la paternidad de un hijo perdido, bueno, justo en el momento eso, que va a ser sacerdote. Calderón era un fiel defensor de que es Dios el que establece el destino de los hombres y nosotros no podemos jugar a cambiarlo. Y esto es precisamente lo que hace Basilio, ¿no? con su comportamiento. Basilio debía saber cómo funcionaba el libre albedrío y cómo funcionaba el plan divino, porque era un tema muy frecuente en la época en que todos conocían. Sin embargo, él opera de manera completamente opuesta. Esto se relaciona también con unas disputas que hubo en la época en el mundo religioso acerca de si existía el libre albedrío o no existía, ¿no? La escuela protestante, o sea, la iglesia, perdón, dice que no existe el libre albedrío. Y en la iglesia católica hay una división entre los jesuitas y los dominicos, entre los que defienden el libre albedrío y los que defienden el plan divino. La obra pretende representar un poco estas dos perspectivas. Tenemos a Basilio, que es el que impone y quiere marcar él mismo el destino de su hijo, y tenemos a Segismundo, que sería la otra cara, que es el que consigue pues un poco sortear las dificultades y acabar fabricando él su propia vida. Y por último, el otro gran tema que da título también a nuestra obra, que es el de la vida como sueño. El tema de la vida como sueño es muy recurrente a lo largo de toda la literatura. Aparece ya en la Biblia, lo vemos en los Salmos, lo vemos en el libro de Isaías, en el libro de Job. También aparece en textos grecolatinos, como por ejemplo en Séneca, o en el siglo XVI en algunos ascéticos y místicos como Fray Luis de Granada o Santa Teresa de Jesús. Ya aparece presentado. Además aparece también otro tema que es muy importante del Calderón, que es el de la vida como teatro, ¿no? Que al final somos, para él éramos marionetas de Dios que nos mueve un poco a su antojo. Y ya por último, para terminar,
Este tópico de la vida como sueño opera como un leitmotiv a lo largo de toda la obra, sobre todo lo vemos al final de la segunda jornada, donde aparecen esos versos, probablemente unos de los versos más célebres del Teatro Universal, que son esos que dicen que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, que todo bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son.